Carmen Galuso con nosotros, buen día, bienvenida Carmen. Gracias Alejandro, buen día amigos y amigas de La Mañana en Camino. Hoy no viniste sola, tal cual hemos anunciado. Sí, hoy vine acompañada con unos muy queridos escritores. Estamos en el asunto del término, un escritor y una escritora, para no incurrir en incorrecciones. Del querido también taller literario. Está Silvia Cardoso con nosotros, buen día, bienvenida Silvia. Buen día Alejandro. Y Facundo Acosta, ¿cómo anda Facundo? Buen día, buen día. Bueno, y a ustedes probablemente les varias cosas, pero en todo caso una que es objetiva y comprobable es que son coautores junto con otros compañeros del Portinari Memoria Descalza, este libro de autores varios, ¿no? Sí. Y que fue, supongamos que no estuviese Carmen acá, y que fue producto de qué, y en el marco de qué, para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de Portinari, Memoria Descalza. Bueno, nosotros participamos en un taller literario, para mí este va a ser el tercer año, con Carmen Galuso. Es un taller hermoso. Ajá. Ya es parte de mi vida. ¿Me dejás jugar? ¿Me dejás jugar? ¿Y qué es un taller? Porque yo tengo un tío que trabaja en un taller, pero arregla autos. ¿Qué sería? Este es un taller literario, pero no es... Arregla libros. Yo tengo un libro roto. No es como la gente piensa que es un taller literario. Este es un taller único. Un taller literario único. Mire, todos los mecánicos dicen lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Cuéntenos. No traten de encontrar la respuesta maravillosa. Simplemente yo soy un tío que pregunta. ¿Qué hacen ahí? O sea, es difícil definirlo en sí, pero en realidad, va sobre la actividad literaria, pero principalmente es como... Yo creo que es como para forjarnos como escritores, en realidad. O sea, yo, por ejemplo, llegué ahí hace 2 años con la idea de mejorar la escritura. O sea, me empezó a gustar el tema de escribir. Vos ya algo escribías. Claro, digamos. pero cuentos míos, así, nada importante. Pero quería mejorar y en realidad lo que hacemos, por ejemplo, es leer cuentos, relatos, y a la vez los analizamos para ver por qué determinado autor hizo determinada cosa. ¿Leen cuentos y relatos de otros compañeros del taller o de grandes autores, ponele? Ambas cosas. En realidad, por ejemplo, a veces leemos sobre otros autores conocidos para justamente encontrar recursos que ellos utilizaron para poder implementarlos nosotros, o a veces leemos sobre nosotros mismos, o sea, sobre cuentos o relatos o poemas que hayamos hecho cualquiera de los participantes, y los corregimos, y a la vez de esos aprendemos a cómo podríamos, o sea, capaz que determinado párrafo, como lo podríamos haber orientado para que quedara mejor. Silvia, y en tu caso, ¿te ha pasado que en esa dinámica has llevado algo escrito? Sí. Pensando, esto está notable. Y entonces lo leen y un compañero dice, me gusta, pero acá... Y otro dice, sí, pero... Y entonces, ¿y te ha pasado que algo que ustedes creían legítimamente que era... Estoy jugando, Sí, claro. La revelación nunca antes escrita en la historia de la literatura universal terminó siendo un aporte que, merece mucho trabajo todavía? En realidad la primera hincha de nosotros es Carmen. O sea que todo lo que escribimos, ella siempre te apoya y estimula. Eso es una parte muy importante del taller, sea lo que sea que hayamos escrito. Y después los compañeros hacen aportes. Las críticas son constructivas, o sea que es un ambiente realmente lindo que a uno lo estimula para seguir adelante. Carmen, y cuando estamos en este proceso creativo, individual, pero también en un formato colectivo a la vez, ¿no se corre el riesgo todos terminan escribiendo parecidos? O de otra manera, nadie encuentra su verdadera, específica e irrepetible voz, porque como entonces se escucha el aporte de Facundo, el aporte de Silvia y el aporte de 20 compañeros más, termina siendo casi como una especie de promedio para dejar a todo el mundo contento? Ese es un prejuicio que hay en cuanto al taller, que corre mucho. En realidad, lo primero es que eso pasa a veces porque la gente no es que inventa de la nada. A veces hay talleres en los que están dirigidos por un escritor y la gente que va allí va por la admiración a ese escritor, y a veces, no siempre,
terminan siendo de alguna manera muy impregnados por ese autor. Pero eso es legítimo, porque es una elección de la gente, todos fueron convocados por ese autor, por ese estilo, y bueno, y tienen algo, todos tenemos algo de lo que hemos leído, somos hijos de lo que hemos leído. Pero acá hay menos riesgo todavía, porque como se hace en forma colectiva, nosotros tampoco elegimos esto me gusta o no me gusta, cambiarlo porque a mí me gusta más de la otra manera. Cuando se hacen cambios o correcciones es con fundamento literario. Mirá, te convendría cambiar esto porque pasa que con esta palabra, o esto es un lugar común, o sea, hay un fundamento literario para por qué hacer el cambio. Entonces no es un cambio en el estilo, sino que es un cambio en el nivel literario, en lo que es la parte de oficio literario. O sea que después cada cual, eso es como cuando un cantante aprende cómo usar la voz, pero después él va a tener su estilo, va a elegir tango, va a elegir milonga, va a elegir lo que quiera, ¿no? Bueno, es un poco eso lo que pasa en el taller. Y en tu caso, por ejemplo, Facundo, si yo te pidiese que me hables de Portinari, Memoria Descalza, ¿qué es? ¿Qué voy a encontrar dentro, más allá de tu específico trabajo? El libro en sí, el libro de lo que trata básicamente es, nosotros nos basamos en cuadros de Portinari para escribir, lo mismo, relatos, cuentos o poemas, que tuvieran que ver o con Portinari, o sea, que mismo nos hablaran de él, o los que nos provocara esa imagen. Entiendo. Sobre no sé, por ejemplo, mismo el que yo hice, por Hombre ejemplo, libre. Ahí va, ese es el que yo hice, es más que nada sobre el tema de la discriminación racial, por ejemplo, que en sí es algo que Cándido habla, o sea, que lo que habla sobre sus cuadros, pero también es lo que a mí me hizo sentir el cuadro en el que yo me basé. Por ejemplo, hay otros cuentos que hablan más sobre Portinari. Entendido, y que vos lo sentís en la realidad, ponele, o algo más ficticio sobre él, ponele. Y vos, Silvia, escribiste sobre Pedro. Sí, es un personaje imaginario, un labrador de las plantaciones de café. Y hay Pedro 1 y Pedro 2, ¿no? Porque es una primera etapa de Pedro y una segunda etapa. Y en un texto, en un caso podríamos hablar que se trata de un relato, y en el otro luce más como un poema, ¿puede ser? No, poema no. Es una reflexión. Claro, yo le veo esto así, me da la sensación por cómo está escrito. Que luce con espacios, puntos y apartes, así, ¿no? No, es una reflexión. Ajá. Y en este caso, inspirada en una parte, en una de las pinturas de Portinari, en lo que te transmite, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo ya conocía a Portinari de antes, admiraba su obra y admiraba su posición social, porque con su pintura denunciaba situaciones graves de cómo vivían las personas en las plantaciones de café, los negros. Desde ese punto de vista siempre me gustó Portinari. O sea, cuando Carmen propuso hacer el libro basado para él, o haciendo un homenaje a él, elegí justo lo que más me tocaba, digamos. ¿En qué medida jugó cierto rol? No estoy ni siquiera sugiriendo o dando por sentado que sí jugó, pero a lo mejor jugó poquito, a lo mejor muchísimo, o repito, a lo mejor nada, el hecho de que escribir sobre este pintor brasileño en un año donde la política de Brasil, elecciones mediantes, desembocó en la elección de Bolsonaro, estuvo muy arriba de la mesa, incluso para muchos ciudadanos. Ni siquiera estoy estableciendo de que fue buena o mala la decisión del pueblo brasileño. Por las dudas, que quede claro, para mí fue una muy mala decisión, pero ni siquiera, pero respetable porque fue de acuerdo a las normas. No es en eso que quiero entrar, pero a mí me dio la sensación que esta fue una buena oportunidad para redescubrir un Brasil e ideas muy vigentes en el Brasil, que de pronto nosotros mismos creíamos que o bien no estaban tan instaladas o bien habían sido superadas. Fue como una especie de
encontrarse o volver a encontrarse con Brasil desde una mirada. Y alguien que tuvo una mirada tan intensa sobre Brasil, seguramente fue muy vigente lo que tenía para decir, ¿no? Sí. Estoy especulando en realidad, no lo estoy aseverando, estoy suponiendo que algo jugó un rol, pero no sé, cuéntame ustedes en su proceso creativo y vos, Carmen, como conductora de ese colectivo. Yo lo que arranqué con esta propuesta el primer taller de marzo, o sea que nosotros... No sabíamos. Claro, estábamos todavía, no habíamos entrado, pero algo debe haber jugado. Yo no creo que las cosas surjan de la nada. Por algo yo me fui para ese lado, no sé, se me ocurrió en el verano, ya tengo pronta la consigna de este año, siempre en el verano es cuando yo hurgo en mí a ver sobre qué me gustaría trabajar al año siguiente. Y bueno, en el primer taller empezamos con esto. Lo que sí nos pasó, Alejandro, fue increíble, porque compañeros que durante el año viajaron a Brasil dijeron, no saben, en Brasil ahora Portinari se puso como de moda. Pero pasó en Brasil eso, y meses después que nosotros habíamos arrancado. Y después, bueno, yo también lo conecto con lo que pasó con el carnaval de Brasil, que se había frivolizado bastante en los últimos años, y volvió, y Mangueira ganó, que justamente es la escuela que más denuncia hace, la más popular, además, es la más popular por lejos. No es casualidad tampoco eso. Tocaron estos temas también, Mangueira y otras que ya estaban bastante frivolizadas últimamente. Todo pasa por algo, y yo creo que sí, que está muy bien lo que estás planteando. Incluso con, digamos, evidenciando ignorancia explícita que yo tenía en la materia, no se me ocurría, ahora me reprocho a mí mismo que yo obviamente era un ingenuo, por decir lo mínimo, y ni siquiera es un comentario contra Bolsonaro, porque en todo caso yo digo que con Bolsonaro nos sinceramos muchos. Totalmente. Es mi opinión. Bueno, entonces era esto lo que pensaba. Claro. Me lo hubieras dicho así de arranque y nos hubiéramos entendido mejor, aunque tengamos grandes diferencias, para saber cuál es tu pensamiento, incluso para saber si merece la pena que sigamos discutiendo sobre cosas, ¿no? Exacto. Lo que quiero decir que a mí me llama mucho la atención en el Brasil, por ejemplo, el racismo. Porque que en Uruguay haya racismo, por supuesto que es una mala noticia, pero yo puedo entenderlo. Forman parte, los negros son una población minoritaria, no necesariamente visualizada, y las formas de racismo se ven como encubiertas a través del arte y del deporte, que hacen que ciertos mimos a los negros les hagamos y nos quedemos medio como relativamente contentos que vivimos en una especie de horizontalidad democrática sin reproches. Lo que es falso. Pero puedo entenderlo cómo funciona. Pero está bravo en Brasil decir los negros son peores, loco, cuando en realidad la mayoría son... No, hay que tener agallas para decirlo. Es terrible. Bueno, ¿y Sudáfrica? Yo antes pensaba que era al revés, en realidad. Pero se entiende lo que digo. Me llama la atención. Este asunto que para mí es como retroceder en la historia, pero no importa, por lo menos es decir... en Brasil rinde decir que los negros son peores, a pesar de que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es como totalmente. muy grosero, muy evidente. Y pienso que en alguna medida que Portinari también ayuda a visualizar eso, ¿no? Sí. En el caso del resto de los compañeros, ¿por dónde anduvieron los textos estos acerca de Portinari como puntapié inicial creativo? Y mucho tuvo que ver con lo racial. Mucho. Lo que pasa que Portinari, eso es una de las banderas de él. La otra es la pobreza. Y yo creo que va todo de la mano, porque creo que la pobreza trae peores condiciones de educación, las peores, porque el racismo es un tema cultural, toda forma de discriminación es cultural. A menos educación, más discriminación. Entonces creo que va todo de la mano, ¿no? Vos ahora decís, claro, es muy claro lo que vos razonás. Y hoy que estamos en el Día Internacional de la Mujer, somos la mitad. ¿Por qué o más? ¿Y por qué nos discriminan tanto? No es un tema solo de minorías. Entiendo que el razonamiento es que cuando son minorías lo entendés mejor,
el funcionamiento. Pero no se trata de eso. Pero claro, pero no pasa por ahí, porque claro, fíjate que nosotras no somos minorías y sin embargo ahí estamos, todavía con un camino largo venimos avanzando. Siempre valoro los hombres maravillosos que nos acompañan en este avance, a los que también se les reconoce esto, pero ¿cuánto nos falta? Y somos la mitad. Mucho. Bien, en tu caso, desde la perspectiva creativa de ustedes, Facundo, vos escribís ¿qué? ¿Relatos? ¿Estás pensando en escribir una novela? ¿Incursionás en la poesía? ¿El ensayo es lo tuyo? ¿Por dónde andás? Bueno, yo en realidad escribo cosas totalmente diferentes a las que hice, pero porque incursiono más en lo que es la novela negra, me gusta mucho más, y más también lo fantasioso, o sea, la fantasía, pero de un tono mucho más oscuro. Lauro Marauda, seguramente tenés que leer mucho de lo que él ha escrito acerca de literatura fantástica y eso, ¿no? Sí. Sí, en realidad literatura fantástica es lo que más me gusta, o sea, pero más con toques oscuros en realidad. Entendido. O sea, soy mucho más es medio dark. Sí, sí. Está bien. Pero entonces mismo en el cuento que yo hice, incluso más allá de que hablaba del racismo y todo, es como que habla de lucha y de guerra y de conflicto, como que siempre estoy sobre eso. ¿Y en tu caso, Silvia? Bueno, en mi caso, digamos que me gusta escribir variado. No escribo novelas, nunca escribí una novela. Escribo relatos y lo que me gusta es transmitir sobre vivencias que uno ha tenido o una parte de vivencias que uno ha tenido, transmitir el sentimiento que eso me ha dejado, ¿no? Bien. Y además la escritura para mí es sanadora, porque todo lo que uno va virtiendo cuando escribe es algo que va saliendo de adentro de uno. Ajá. Y lo deja para compartir con otros que también capaz tuvieron vivencias parecidas. Bien. La de Silvia siempre tiene también una mirada muy social, sí, muy denunciante. Me interesa mucho eso también. Si es igual en la familia o en la pareja, o ella siempre mete una denuncia. Una denuncia. Es bien de Silvia eso. Bueno, a propósito, por si alguien, yo estoy escuchando esto en mi casa y me dan como ganas de curiosear un poco acerca de qué va el taller. ¿Alguien se puede sumar al taller? Sí, no, ya estamos acá los consagrados, perdóname. No somos así. No dejamos entrar a nadie más, lo siento mucho. Puertas abiertas. Siempre. Anda a la fila. Para atrás, dijera Gasalla. Este es un grupo humano maravilloso que le encanta recibir. Hay talleres que van haciendo su impronta y como que cuando viene alguien les perturba, ¿no? Estos no, estos viene gente y está loco de la vida. Mira que te va a gustar. Sí, esta gente es rara. Sí. Bueno, y el taller siempre está, como dijo Facundo, siempre está de puertas abiertas. Incluso creo que es al revés, creo que nos enojamos más cuando no participan, porque nos ha pasado de ir compañeros que todavía no se han animado, o sea, que son nuevos y que no se han animado todavía a mostrar algo, y le decimos, dale, llevá, traé, léelo, pero podés leerlo, dale. Sí, es bárbaro, el 90% del trabajo lo hacen ellos, a mí me facilita mucho eso. ¿El libro dónde se encuentra? El dato de qué hacer si alguien tiene ganas de... Sí, bueno, arrancamos el jueves 14 de marzo. Hay un taller que funciona de 16 a 18 horas y ese es lectura y escritura. Y después hay un taller que es del que participan Silvia y Facundo, que es un taller focalizado a la escritura, que funciona de 19 a 21 horas, también los jueves, los dos en el Club Brasilero. ¿Qué pasa si alguien dice, yo nunca escribí, pero de verdad que me gustaría intentarlo? ¿Debería ir primero al de lectura para después recién sumarse al de escritura? Yo siempre les digo que visiten los dos, porque como los dos los coordino yo, tienen esa facilidad. Que vengan de visita, que no se comprometan con nada más que consigo mismos. Porque en un taller no solo es quien coordina y cómo coordina, sino también el grupo. Y yo como me tiro a la fija de que mis grupos son divinos, entonces ya sé que se van a quedar. Divinos como la que coordina. Entonces como la que coordina es divina. No, pero tienen esta cualidad de que son realmente receptivos. Bien. Entonces es bárbaro porque en general ellos convocan a que la gente se quede. Entonces, bueno, pero también hay que saber, es como el queso, yo digo, hay que probar un pedacito y después ver si realmente es lo que tú querés. Además, imagino están invitados. Que todos los procesos son distintos, ¿no? Que hay gente que de pronto descubre, pero ¿cómo yo
podía escribir o tenía cosas para escribir y ni siquiera lo tenía en su plan, ¿no? Hay gente que ha jurado y perjurado que no va a escribir, que va porque quiere conocer autores, Claro, claro. que va porque... Bueno, ¿no? lo que ya es bastante, ¿no? Convengamos. Es mucho. Descubrir autores, Claro. redescubrirlos, Exacto. leerlos, releerlos, ¿verdad? Pero la escritura la descubren muchos sin saber que... Y otros vienen con el germen, vienen por eso. ¿Está en librerías, Portinari? No, porque como tenemos este problema de que yo un día voy a plantear la UCI a ver qué me dice y a ver, vamos a hacer la intentona de ponerlo en el circuito librero. Los libros colectivos en general no tienen una buena imagen comercial. Uh-huh. Todo el mundo cuando los lee les encanta. Claro. Pero no, si van a la librería y lo ven, seguramente que no es el que eligen para comprar. Entonces voy por el atajo. ¿Cómo puedo hacer para encontrarme con este libro? Con Para los escribirlo? autores, que son muchos, se La comunican. red de los propios Y autores. el de los autores y de Rumbo, ¿no? Que 336-0565. Ahí está. 2336-0565. Ahí está. Se comunican con Rumbo o a través de la página de Facebook internet también, ¿no? y Sí. todo eso. Y sí lo pueden adquirir. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la visita, Facundo. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Y gracias, Silvia, también para ti. Muchas gracias a ti. Carmen, contigo nos encontramos la semana próxima. Por supuesto. Bueno, muy bien. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.